Muy buenas noches, damas y caballeros. Es otra linda oportunidad de poder impartir y a su vez también ustedes pueden escuchar este tema. Estamos hablando de una de las situaciones más penosas del ser humano es el envejecimiento. Y estamos conociendo las etapas por las cuales nosotros llegamos a esa situación. Entonces, al conocer, vamos a tener oportunidad para corregir. El día de ayer vimos el tema que era el envejecimiento, qué era el proceso de envejecimiento y según su definición, el que más se acerca, digamos, para realizar trabajos, todo es que es el conjunto de daños producidos a las células o lesión celular, ¿no? Y el segundo es que hoy día vamos a ver el acúmulo de los daños moleculares. El día de ayer comentamos acerca de un pasaje bíblico en el libro de Daniel, donde estos jóvenes, estos 4 jóvenes, habían llegado en la calidad de esclavos. Y bueno, como fueron seleccionados por el porte, por su sabiduría, eran seleccionados para que estén en la casa del rey, y en la cual me imagino que había un cambio de cultura, un cambio estos jóvenes para que sean, digamos, parte de un proceso de adaptación. Bueno, era práctica de las culturas de esos tiempos. Pero aquí pasó algo muy, muy simpático, ¿no? En Daniel 1:8 registra, ¿no? En la cual el enviado del rey le dice, bueno, ustedes van a comer la comida del rey. Daniel le responde, porque había propuesto en su corazón no contaminarse, que habría visto todo el tipo de comidas en la cual dijo no. Y entró un acuerdo con este capitán, en la cual le dijo, danos agua y legumbres, y luego verás tú. Entonces, muy bien, llegamos al pasaje de 1:15, 1:13, 14:15, donde dice, ¿no?, que en estos 10 días, estos jóvenes eran mucho más sanos a la vista que los hombres, que los jóvenes que comían la comida del rey. O sea, cuando hicieron el cuadro comparativo, vieron algo directo, vieron el tejido conjuntivo o el colágeno de la piel y la Biblia registra, dice que sus rostros eran mucho más saludables que los que comían comida del rey. Entonces, muy bien, aquí he visto, ayer hice el cuadro el día de ayer, pero ahora vamos a hacer el cuadro comparativo. Las lecciones del libro de Daniel del pasaje 1:8, 15 y 16, en la cual el lado izquierdo para mí, estoy moviendo acá el cursor, Daniel y sus amigos eran emocionalmente positivos porque ellos confiaban en un Dios verdadero. Tenían un concepto de una buena nutrición porque ellos cumplían los preceptos, los mandatos, las leyes que Dios había dejado a través del libro la Biblia, a través de los consejos dados por sus antepasados. Bueno, ellos cumplían, no había restricción de oxígeno, no había fármacos, no tenían ese tipo de alimentación de esos tiempos, pero siempre había riesgos y también las radiaciones. Entonces, por otra parte, los jóvenes babilonios, en la cual ellos adoraban a muchos dioses. El hecho de adorar muchos dioses no da una seguridad. Entonces, por lo tanto, había aquí un problema de vacío existencial, porque adoraban tantos dioses y no sabían a quién adorar. Pues, Dios del sol, Dios de la tierra, Dios de la Virgen, Dios de esto, Dios de esto, todo.
Entonces, no había un patrón de definición de adoración. Entonces, no había. Por lo tanto, sus emociones siempre iban a lo negativo. Y va a ser lo negativo cuando no hay un patrón o no hay un Dios. Dos, nutricionalmente, ¿no? Según, según la bioquímica humana, según la biología humana, la fisiología humana, la calidad que supuestamente era la comida del rey tenía sus defectos. En conclusión, baja calidad de la dieta. Bueno, en esto vamos a ponerle, digamos, al mismo nivel con los jóvenes hebreos y también las tradiciones con los mismos jóvenes hebreos. Vamos a ponerlo. Entonces, muy bien. Entonces dice, ¿qué es envejecimiento? Dice, es el acumulo de daños celulares y a su vez acumulo de daños moleculares. Voy a graficar aquí para compararlo, digamos así, como gráfica por si acaso, porque nuestro cuerpo tiene millones y billones de células. Entonces, no se podría, digamos, resumir en un cuadro, ¿no? Pero aquí voy a graficar. Muy bien, hemos visto que, digamos, la salud mental es como un arpa de 1000 cuerdas en la cual controla muchos tejidos y también controla órganos. ¿Correcto? Y estoy viendo aquí, digamos, no todo de perfección, aquí hay unas pequeñas anomalías que prácticamente como seres humanos lo vamos a tener. A su vez, digamos, un cuadro completo y podríamos hacer un análisis visual que vemos pues que existe uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cinco daños celulares. Entonces, el conjunto de daños son cinco. Y por parte vemos, ¿no? El lado aquí. Entonces vemos aquí en el cuadro de los jóvenes babilonios, vemos mayor cantidad de daños celulares. Su morfología, sus funciones celulares, sus funciones moleculares, como viste, están dañados, ¿no? Entonces, esto es el cuadro que se vio, digamos así, que la Biblia registra, ¿no? Un cuadro comparativo entre uno y el otro. Y vieron que los jóvenes hebreos, Daniel y sus amigos, eran mucho más jóvenes, mucho más sabios que los babilonios. Qué hermosa experiencia. Muy bien, entonces vamos conociendo más la maquinaria humana. También es bueno conocer y siempre es bueno repasar cómo está formado. Dice, siempre suele decir, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Es un pasaje bíblico muy lindo. Y a su vez también dice, primero conócete a ti mismo para poder cuidar esta maquinaria que Dios nos ha dado. Entonces, la maquinaria humana, ¿no? ¿Qué nos habla la Biblia acerca de la maquinaria humana? ¿De qué nos habla de este cuerpo? ¿O no habrá de la anatomía, sus partes? No hablará. Sí nos da pautas. Entonces, nos vamos a ir al 1 Corintios 12 y vamos a revisar el versículo 12, 14 y 17. ¿Qué nos dice? Está resumido, por si acaso. Ahí ustedes en casita pueden leer detenidamente que está hablando de quién, de la maquinaria humana. ¿Qué nos dice? Número uno, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también hace un cuadro comparativo con Jesús, con Cristo. Me voy al 14, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Nos está dando pautas cómo está organizado este cuerpo. Pero lo curioso es esto, ¿no? Suelo decir, doctor Niemer, hermano Niemer, estoy mal del oído, ¿qué puedo tomar? Esta persona me hace ver que todo su cuerpo es oído. Señor Niemer, estoy con los problemas pulmonares, cuáles son mis medicamentos? Este hombre solamente ve el cuerpo al ser humano como un solo pulmón. Otra pregunta clásica, señor Niemer, tengo infección de la próstata, ¿qué podría tomar? Este hombre ve todo el cuerpo próstata. ¿Pero qué nos dice?
El cuerpo es muchas partes. No se puede, no existe un alimento, no existe en el planeta Tierra un alimento directo al ojo, directo a la próstata, no existe, porque somos una maquinaria con diversas partes, ¿ya? Bueno, sigamos conociendo un poco más a la maquinaria humana. 1 Corintios 12, que avanzamos más, vamos a leer el 20, el 21, el 22. ¿Qué nos dice? Pero ahora, pero ahora nos habla un poco más. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. ¿Qué nos hace ver esto? Cómo el cuerpo está, cómo está constituido nuestro organismo. Nos está dando una pauta bien decidida. Bueno, los tiempos avanzan y hoy día tenemos este concepto. Este es el cuerpo humano. El cuerpo está formado por órganos, tal como dice la Biblia. Está formado por, que a su vez el órgano está formado por tejidos. Y los tejidos están formados por células, las más débiles. Y a su vez cada célula lleva su control genético, su ADN. Y a su vez cada ADN lleva sus cromosomas. Y en ese cromosoma están los telómeros. Entonces, todo es uno. Y el uno es todos. Y justamente este pasaje bíblico nos hace ver esto. Nos está mostrando que este es el cuerpo y que tenemos que cuidarlo. El ojo o el cerebro no puede independizarse. No te necesito corazón. No. Todos trabajan en unidad. Todos trabajan en unidad. Existe una correlación íntima entre cada órgano y existe comunicaciones, existen mensajes para que esté en una cohesión perfecta que se llama ser humano. Y eso es lo que nos muestra este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico nos dice que el cuerpo está conformado por muchos, pero ese muchos también es uno. Entonces, qué lindo es estudiar la Biblia cuando utilizas la ciencia como herramienta para entender más el mensaje divino. Entonces, continuamos un poco más. Entonces, en los núcleos están los del ADN, en los núcleos están los de ADN, también se encuentra en las mitocondrias, el ADN mitocondrial, y a su vez tenemos como vuelvo a repetir, los cromosomas, y en los cromosomas están los telómeros. Bien, esa es la maquinaria humana. Entonces, muy bien, vamos a ir un poco a las más débiles, como dice el pasaje bíblico. Este es el ser humano, está conformado por órganos, y voy a tomar un ejemplo, solamente el hígado, para entender el tema, lo que vamos a explicar hoy día. Con esto vamos a entender el tema que se llama el acúmulo de daños moleculares. Muy bien, aquí tengo un órgano, se llama el hígado. El hígado está formado por células, ¿ya? Pero también están formados por tejidos. Y el tejido que está formado, el hígado, es el tejido conjuntivo. Pero no es un solo tejido, digamos, ahora vamos a ver la conformación de las células, ya sabemos, este tejido conjuntivo está formado por células, ya ahí están las células, y cuáles son sus nombres de los principales, tenemos el Kupffer, hito y los hepatocitos. Muy bien, esos son las células. El conjunto de estas células forman tejido conjuntivo, y el tejido conjuntivo es el órgano hepático. Entonces, muy bien. Entonces, voy a tomar una célula. Entonces, como veo acá en esta célula grande, como está explicado acá veo los mitocondrias, citosol, todo, y veo aquí
el núcleo. Y ahí en el núcleo está presente un ADN. Y lo voy a sacar para verlos así. Ahí está el ADN. Este ADN. Y a su vez este ADN tiene su cromosoma. Entonces, el tema de ahora que vamos a abordar son las fallas moleculares que ocurre aquí. Estas las fallas moleculares que ocurre aquí. Estoy dando vueltas con el cursor. Eso es lo que vamos a estudiar. Ya. Y todo esto de acá, todo lo que sucede acá, todo lo que sucede acá, se estudia en lo que se llama el material genético. Entonces vamos a conocer, los invito a conocer el material genético para entender los daños o los acumulos de los daños moleculares. Entonces vamos a ver esto. Porque ya hemos visto la morfología de los daños de las lesiones celulares. Hoy día estamos viendo hoy día veremos este tema, ¿ya? De la comunicación del núcleo celular y a su vez el material genético. El material genético, no. El material genético está formada, ya, por azúcar, bases nitrogenadas y el fósforo. Digo fosfatos, ya. Y los fosfatos, ¿de dónde viene? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo llega esto? Es por eso que ahí aparece el nombre también de nutrigenética. En la propuesta que he planteado, la dieta plana, que hace muchos años, que cada vez se está tomando más auge y con el tiempo será una de las dietas que se practicará en el mundo. La dieta plana. Correcto, la dieta plana está conformada también por tres aspectos importantes. Según la bioquímica humana, tengo acá los cofactores no vitamínicos, tenemos acá los carbohidratos o la glucosa, y aquí tenemos la proteína. Los tres elementos. A través de los metabolismos va a llegar aquí a la célula y de la célula va a ir a través de la cadena de electrones, va a llegar al núcleo y a su vez va a llegar ¿a dónde? Al ADN. Muy bien, entonces vamos a hacer en forma práctica cómo se disponen los componentes. ¿Ya? Entonces, muy bien, aquí se me quedó la proteína, debería estar aquí en la base de nitrogenadas. Entonces, esto forma los ácidos nucleares, los ácidos nucleicos. A su vez, los ácidos nucleicos, ¿qué son? Son ADN y ARN. El ADN se compacta para formar cromatimas y las cromatimas se compactan para formar los cromosomas. A su vez, tengo acá también el ARN. El ARN está formado por el ADN ribosómico y el ADN mensajero y el ADN de transferencia, el ARN de transferencias. Bien, ese es los ácidos nucleicos. Y a su vez, esto como va acá, también forman el material genético, que está llegando así. El material genético tiene la capacidad de copiarse y además de codificar proteínas. Vamos a ver qué pasa con la replicación. Entonces, se produce ADN. A su vez, cuando codifica proteínas, va a este camino de la transcripción y a su vez también de la transducción. La transcripción produce ARN y la transducción produce proteínas. El paso del ARN con proteínas está el material genético. Este es la maquinaria humana. Y esto es lo que, digamos, aquí están las fallas que vamos a estudiar. El conjunto de estas fallas se llama acumulo de daños moleculares. Este es el tema. Entonces, hemos ingresado de la parte nutricional, de la parte emocional, cómo todos estos compuestos han llegado a la célula, cómo han ingresado a la célula a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Ahora han llegado al núcleo de la célula y cómo funciona el material genético de estas células. Muy bien, entonces todo tiene su función
de acuerdo a los sustratos que tienen acá. Tienen el azúcar, bases nitrogenadas y los fosfatos. Todo está codificado para formar las proteínas, todo su trabajo. Y todo debe trabajar en perfecta armonía, pero siempre y cuando esté con sus bases nitrogenadas, con su fosfato y su azúcar equilibrados. Muy bien. Entonces, esa es la función del material genético. Entonces, nuevamente, ya conociendo estos principios, recordando de el gran valiente Daniel, el mensaje de Corintios, donde nos explica cómo está dividido el cuerpo humano y cómo está conformado el cuerpo humano, dice, es uno solo, tiene tantas cosas, pero es uno solo, y todos funcionan. Muchos se convierten en uno, y uno se convierte en muchos. Entonces, recordar, porque el término de ayer también lo hemos revisado y vamos a recordar. Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas, la capacidad mental y a un riesgo de enfermedad. Y en última instancia nos produce la muerte porque existe, digamos, un desbalance. Existe más células dañadas, más funciones moleculares dañadas que la buena. Entonces, cuando este desequilibrio se manifiesta, lamentablemente ya viene la muerte. Y cuando está en menos cantidad, se manifiesta la enfermedad. Muy bien. Entonces, la maquinaria humana. Tenemos los órganos, sacamos visto cómo está formado el hígado, este es el ejemplo que hemos utilizado, y vamos a ver aquí la célula. Entonces, muy bien. Sacamos el... ¿Qué sucede cuando esta persona toma acciones negativas, acciones malas, vamos a llevar, ¿no? ¿Cuáles son las acciones malas? Vive con odio, vive con rencor, no le interesa qué es lo que come, come lo que se presente, comamos y bebemos porque mañana moriremos. ¿Qué sucede con esto? Entonces, número uno, aquí, ¿qué va a funcionar? Ya hemos visto que esa situación afecta a los daños celulares morfológicamente. Y aquí se puede producir, ¿no?, muchas funciones, la cual se va perdiendo y a su vez también ciertas capacidades que tienen. Existen las capacidades regenerativas, existe también la capacidad no regenerativa. Pero muy bien, pero vamos a llegar ahora más profundo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces aquí, ¿qué sucedería cuando esta célula morfológicamente se ha deteriorado? Aquí voy a repetirlo para que lo vean. Esta está la célula bonita, la célula hepatocitos está bonita, y de pronto este hombre come, bebe, no controla sus emociones, todo. Entonces esta célula morfológicamente se ha distorsionado. Entonces, ¿qué va a pasar en su material genético? ¿Qué va a pasar en su material genético? ¿Qué va a pasar en la transferencia de electrones? Entonces, ¿qué va a suceder? Ciertas alteraciones, ¿no? Al estar dañado esto, va a haber fallas de transcripciones, fallas de replicación, falla de mensajes. Y todo esto va a traer, ¿qué cosa? Todo ese conjunto de fallas va a producir el proceso de envejecimiento, porque va a formar acumulo de daños moleculares en estas funciones. Muy bien, entonces nuestro tema de esta noche es el acumulo por daños moleculares. Ese es el tema de esta noche, hora peruana. Quizás en Japón, que los que están escuchando ya pues es día, están amaneciendo. En algunos lugares ya será medianoche. Y en algunos un poco más temprano, ¿no?, de hora peruana. Y en Perú son 8:34. Entonces, algunos tienen 2 horas antes de diferencia, otros 4 horas, otros adelantados, y bien. Pero este es el tema de ahora. Acumulo por daños moleculares. ¿Qué nos dice? Acumulo de daños moleculares. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué nos dice la literatura? Una lesión molecular es un tipo de daño a la estructura de una molécula biológica. Uno como el ADN, otro como las enzimas, otra como la formación de proteínas, que resulta en la
reducción o ausencia de la función normal. O en casos especiales, también la ganancia de una función nueva. Todo esto se llama mutación. Todo aquí es mutación. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la cadena del ADN, donde tenemos pues la adenina, la tiamina, la citosina, la guanina. Entonces, todos estos son los componentes de aminoácidos que están, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a alterar. Esto se va a alterar por la mala acción que tomó al inicio. Entonces va primero morfológicamente altera sus células, aquí altera sus transferencias de electrones, aquí altera su material genético. Entonces, muy bien. Entonces, esta estructura se ve amenazada por esta situación que está pasando molecularmente. Esta maquinaria humana que vemos acá, tan perfecta hecho, lamentablemente es amenazada por las sustancias tóxicas que está ingresando, por las malas funciones o porque simplemente está mutado y no está llegando determinadas proteínas, determinada información, determinadas enzimas y por lo tanto, pues, esto está amenazado. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos hace ver otros cuadros que lo encontramos en la web, ¿no? Donde nos hace ver que hay rutas directas e indirectas. Todo esto, pues, esforcemos de daños, radiaciones que ocurre dentro y ocurre el daño a nuestra cadena de nuestro ADN. Aquí ven una manchita, cómo se está dañando. Y a su vez también, cómo las rutas indirectas también afectan. Esta es la cadena de nuestro ADN. Toda esta situación pasa por, como hemos visto el caso de Daniel, por situaciones que se puede corregir. Pero una mente o una salud emocional que mal controlada, lamentablemente va a pasar esto. Y una dieta también me lleva. ¿Correcto? Entonces, aquí como ejemplo, ¿no? Tenemos el clásico muy común, la hemoglobina baja, que es en muchos lugares, en muchas partes, ¿no? Se acumula. Entonces se acumula. Y vemos entonces ciertas, pues, un cuadrito para ver cómo aquí existe, como ejemplo aquí hay una proteína que no permite una función, entonces a este sistema. Aquí estamos ya viendo más profundo la proteína de la hemoglobina. Bueno, solamente como referencia, ustedes tienen mucho material para poder estudiarlos en casa, porque estos minutos que tenemos acá no me podía explicar, me pasaría pues un mes explicando todo esto, todo lo que sucede, pero como estamos dando puntos claves del proceso de envejecimiento, entonces ahí vemos. Muy bien, entonces esto lo vamos a nuevamente verlo aquí. Entonces, esta es una dieta, como vemos acá, con falencia. Es una dieta con falencia. Aquí está vacío. Según la bioquímica, los cofactores de vitamina está vacío. Entonces, muy bien. Ya, para graficarlo, vamos a ver a esta persona. Entonces, en su dieta existe que hay un déficit, en este caso de cofactores no vitamínicos. Eso va a alterar la cadena o sea, los hélices de nuestro ADN va a afectar. Entonces, al afectar esto, ¿qué va a pasar? Ya, va a afectar los nucleótidos. Entonces, ¿qué va a afectar? Al mismo ADN, al mismo ARN, va a afectar a los cromatimas, va a afectar a los cromosomas, va a afectar a los ribosomas para los mensajes. En otras palabras, va a afectar a una de esas funciones, de tantas miles de funciones, va a alterar este proceso. A su vez, no queda ahí. Como esto es parte importante de los hélices del ADN, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a poner en los errores de copia, va a ocurrir, digamos, aquí se va a copiar mal, y a su vez también no va a haber una buena transcripción y por lo menos, y se va a afectar a la transducción. Entonces, ¿qué va a pasar con esta RNA? La RNA no va a cumplir y mandar la proteína que ha mandado el mensaje.
Ahí es donde existen las diversas mutaciones de elecciones, todo esto por falta de estas proteínas, pero todo va a incluir por falta de una dieta equilibrada y también, como vemos acá, la célula está dañada. Esta célula dañada lamentablemente va a alterar todo el material genético. Y esto se lo llevamos 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años y celebramos nuestro cumpleaños. Cumpleaños feliz, 100 años más de vida con esa célula, ¿cómo van a llegar? Pues, y encima ese día del cumpleaños se tuvo una fiesta hacen la fiesta para agudizar más a la célula. Como quieren, es una fiesta para acelerar más rápido el proceso del envejecimiento. Ya, son ironías de la vida por desconocimiento. Entonces, muy bien, entonces, como vemos acá, puede ser afectado la cromatina, puede ser afectado el ribosoma, porque aquí no podemos decir acá directo, sino como estamos en forma genérica. Entonces, puede estar afectado el código genético, se puede estar mal formadas las proteínas y todas las malas codificaciones nos hace ver. Y uno de los problemas fundamentales en gran parte del mundo es la anemia. Anomalías de un individuo del valor de la hemoglobina pueden indicar defectos en el balance normal entre los glóbulos rojos de producción y la destrucción. Ambos bajos y altos valores pueden indicar enfermedad. Como esto existe en el nivel proteína, fallas, alteraciones cromosómicas, entonces, por supuesto, va a haber el problema siempre del glóbulo rojo. En algunos casos se van a crecer, en algunos casos no van a crecer, se van chiquitos, van a hacer una microcitosis y otros macrocitosis. Otros pueden formar demasiado color, hipercrómico, o no puede tener color que se llama hipocrómico. Lo ideal es normocrómico y también normocitosis o el tamaño. ¿Correcto? Entonces, todo esto es los daños moleculares que tenemos cuando no llevamos un estilo de vida saludable. Muy bien. Entonces, ¿existen patrones moleculares de daño? Sí. La ciencia ha descubierto, hay estudios, hay mucho campo de acción acá. Los patrones moleculares asociados a daños se llaman DAMPs, por las siglas en inglés. Son moléculas que se encuentran en el interior de las células y son liberadas por las células dañadas o moribundas debido a un traumatismo o una infección por un patógeno. Entonces, este es el patrón DAMP, ¿no? Y tenemos, pues, también estudios donde nos hace ver justamente estas fallas y estas anomalías, ¿no? Nos hacen anomalías. Todo lo que sucede cuando una célula está alterada en su morfología por una mala acción del ser humano. Entonces tenemos esto y lo pasamos, ¿no? El DAM, tomamos estructura, todo un estudio que se realiza para conocer estas fallas. Y bueno, acá tenemos pues la fibrina, digamos. Entonces aquí es donde ocurre estos daños, ¿no? Acá, como ven acá, una cantidad de moléculas chiquita, chiquita, ahí es donde se ocurren estas fallas. Bien. Y aquí está su cadena de aminoácidos, glicinas, su cadena de aminoácidos. Entonces, recordando esto, ¿no? Qué importante es llevar una dieta saludable para tener un buen funcionamiento a nuestro material genético. Lo voy a repetir. Ahí están los tres. Estos forman los ácidos nucleicos y esto a su vez van formando ADN, ARN, se compacta, se vuelve cromatina y a su vez cromosomas. Toda esta función que es maravillosa que realiza el cuerpo humano en forma silenciosa, en forma... Aquí yo no puedo trabajar, aquí yo no puedo intervenir, no puedo ingresar y es decir, bueno, señor, yo voy a hacer una dieta para que me corrija la transcripción o la transcripción para que exista. No puedo hacer eso. No puedo decir, señor, muy bien, aquí tenemos los cromosomas y va a haber una dieta que va acá. Aquí existe, para que corrija existe qué cosa, una dieta única, una dieta correcta. Y el cuerpo se encargará de hacer solo. El cuerpo se encargará.
Lo único que tengo que hacer es mi buena salud emocional y mi dieta correcta. ¿Qué más? Mis ejercicios, respira mi aire puro, toma mi agua y el cuerpo se encargará de este material. Existe hoy día las ciencias ómicas, están estudiando este campo y bueno, ellos están estudiando para encontrar cómo nosotros ya podemos ingerir alimentos, ingerir tipo de medicamentos, etcétera, etcétera, para que llegue a través de esto acá y va directo y directo y se implante acá. Se llama las ciencias ómicas, también llamada la medicina del futuro. Muy bien, entonces lo repasamos. Entonces, muy bien, hemos visto acá cómo funciona nuestro cuerpito y cuando esto se altera, lamentablemente va a haber fallos y daños moleculares. Muy bien, y eso va a afectar gran parte de nuestro material genético. Entonces vamos a ir un poco más, conociendo más cómo se altera y cómo se acumulan los daños al genoma. Un resumen muy práctico, muy sencillo para entender. Bueno, ahí tenemos nuestro genoma. ¿Y cuáles son los daños? Los daños pueden ser agentes endógenos, radicales libres, ROS, también problemas formados por metabolitos, por estas fallas ya conocidas de la lesión, por la morfología. ¿Qué más tenemos? Los agentes exógenos, radiaciones químicas, y a su vez también los fallos de la replicación. Como hemos dicho, ya se han alterado. Y esto todo altera el genoma. Y esto es el proceso, cómo funciona el genoma. De frente se vaya, no, tenemos todavía ahí. Tenemos ahí, como dice, para corregirnos. Tenemos oportunidad para cambiar. Quizás hasta hoy día, señor, usted nunca escuchó o nunca tomó en cuenta estos consejos, ¿no? De tener una salud emocional óptima, positiva, una dieta bien equilibrada. Y bueno, pues hemos dañado, pero aquí hay oportunidad. Y eso es, en mi caso personal, que he aplicado y me he mejorado. Y seguiré mejorando más. Pero claro, este cuerpo entrará en un proceso de envejecimiento, pero la Biblia me dice y me da ese gran consuelo que moriré en buena vejez. Moriré en buena vejez, lleno de días adentro. Esa es la linda esperanza que tengo. Y es por eso que tengo que conocer más esto. Y por eso también comparto con ustedes, para que cuiden su genoma. Muy bien, entonces, muy bien, vamos a la segunda parte de aquí. El control de supervivencia. ¿Cómo trabaja el genoma? ¿Cómo se trabaja el genoma? Yo no puedo intervenir. ¿Ya? Lo único que te puede intervenir es no producir agentes endógenos, no hacer que mi cuerpo falle, eso a través de mi salud emocional positiva y a través de una dieta saludable. Y como dice, moverse y tomar agua, respirar, tomar mi descanso necesario, eso es lo que único puede hacer. Y el cuerpo va a hacer lo posible. ¿Correcto? Entonces ya tenemos acá una vida sedentaria, sin sueños, sin metas por la vida, sin ser recordado de aquí a 4 generaciones. Uno piensa, uno más que se muere y uno más. Ni su familia se recuerden. Cuando suelo preguntar, a ver, nombre de tu tatarabuelo, se quedan pensando, ni se recuerdan, porque fue un habitante más de la tierra que habitó y nadie se recuerda. Qué importante es dejar un legado. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿correcto? ¿Cómo funciona el genoma? El genoma tiene tres opciones en el genoma. Número uno, la capacidad de repararse. ¿No nos alegramos que Dios dejó en el genoma un sistema, qué cosa? La capacidad de reparación. Yo le llamo retromutación, retribución inversa. Yo le llamo eso. Y tenemos dos no reparables, porque estamos en el material genético, pero tengo la esperanza material. Correcto.
Entonces, si yo corrijo esto, si corrijo esto, entonces entro ¿a dónde? A la reparación. Si yo no corrijo esto, ¿a dónde irá? A la no reparación. Entonces vamos, uno. No reparación, ¿qué va a pasar? Va a haber una lesión persistente. Y esa lesión persistente no cambia el estilo de vida. Ahora, por decir un ejemplo, está escuchando ahora, pero no quiere cambiar. Mañana toma un desayuno pobre en nutrientes, luego consume tóxicos, luego bebidas con productos químicos que alteran la salud. No va a hacer ejercicio en la mañana, no va a mejorar su salud mental. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tipo de lesión se va a convertir en crónico, persistente, y va a vivir así. Entonces, ¿qué se viene? Dos caminos. Uno, va a haber daño sin apoptosis y daño con apoptosis. Número uno, se va a morir su célula. Pero ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver sin apoptosis. Va a haber un acumulo de mutaciones. Y este acumulo de mutaciones, ¿qué va a producir? Incidencia tumoral, tumorcitos. O sea, miren bien, miren el genoma. Tenemos tres caminos acá. El camino de la reparación, si yo cambio esto. Y si no cambio esto, ¿a dónde voy? Si voy a este lado, formo mi tumorcito, mis tumores. Muy bien. Y si voy a este lado, acá se cumple lo que dice la Biblia. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Si te vas aquí, el lado izquierdo, desde el que yo estoy viendo en la pantalla, a mi lado izquierdo, ¿a dónde me doy? Y mantengo la lesión persistente, ¿a dónde me voy? Me voy a ganar mis tumores, sí o sí. Ya, ese es uno. A su vez, voy a acumular células dañadas y esto se va a producir apoptosis, muchas células muertas, el DAM, células muertas. Entonces me voy al lado izquierdo. Y si me voy al lado derecho, ¿me voy a qué? A formar de las interferencias de las transcripciones. Me voy a esto. Señor Neymer, ¿qué parte de la Biblia está? No te vayas a izquierda ni a la derecha. Proverbios 4:22. Aquí está, Proverbios 4:22. Ahora que están escuchando, hijos, señores, no escojas de la izquierda ni la derecha. Mantente al centro, reparación. Se llama vida de santidad, vida de camino a la perfección, porque voy a estar reparando mis propios errores y los errores que he adquirido a través de generaciones. Muy bien, entonces ya estamos en el lado derecho. En el lado derecho, ¿qué tengo? Interferencia de transcripción. ¿Qué va a suceder esto en mi material genético? Va a haber, ¿qué cosa? Un declive celular, va a haber un tisular inherente y va a producir el deterioro molecular. ¿Y eso en qué termina? Con apoptosis. Se muere y entonces se acelera el proceso de envejecimiento. Estos son los daños al material genético, en forma práctica, en forma sencilla, en la cual le estoy exponiendo. Pero si lo resumimos es esto. Hijo mío, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Anda al centro. Repara tu genoma. Qué maravilla que Dios siempre nos da para escoger. Y nos enseña algo muy sensible. No te vayas a la izquierda, no te vayas a la derecha. Muy bien, entonces aquí vamos a ver uno de los temas de Daniel 1:8, el colágeno. El colágeno. Bueno, las enfermedades del colágeno son pues conocidas, ¿no? Existe la enfermedad del colágeno, el colágeno perforante, ya. Existe la enfermedad de Kirle, existe las colangiopatía, ya. Existe estas enfermedades. ¿Por qué razón? Justamente por fallas de transcripción, falla de esto. Lo voy a graficar muy sencillo. Esta es una cadena de aminoácidos. Entonces, en la compactación de aminoácidos, en el proceso de empaquetamiento de aminoácidos, entonces ocurre ¿qué cosa? Una falla.
Aquí lo puede visitar, acá vamos en el primero, ahí fíjese en la pantalla, aquí hay verde, amarillo y rojo, o verde, ámbar, rojo. Entonces, uno de esos no ha llegado, ahí no ha llegado, o ha llegado con otro mensaje, ¿ya? Entonces, a su vez, acá, en este lado, que acá han puesto de nuevo, lo voy a poner, aquí en este lado aparece, ¿qué cosa? Un vacío. No ha llegado la información, no se ha formado los aminoácidos por diversas fallas en el material genético, diversas fallas en su genoma, diversas fallas. ¿Por qué razón? Volvemos de inicio, ¿no? Problemas emocionales y problema nutricional. No se mueve, no toma agua, no toma descanso, no duerme a sus horas, entonces en forma crónica y afectada. Entonces, muy bien, y lo mismo sucede en estas fallas. Entonces, como ustedes verán, ¿qué ha sucedido con esto? Entonces, cuando lo vemos ya aquí en la molécula de ¿cómo se llama?, del colágeno, vemos que aquí hay una inflamación y esto va a afectar al sistema. Entonces viene la pregunta, señor Niemer, ¿qué tomo para mi colágeno? Vuelvo a repetir, el cuerpo no es colágeno. Entonces, es un conjunto de oxidantes que el cuerpo va a llegar acá. Aquí tiene que llegar. Primero, ¿dónde va? Al estómago, todos los nutrientes. El cuerpo se encarga de formar todos los aminoácidos del colágeno y va a llegar acá. Muy bien. Entonces, cuando esto sucede, pierde la elasticidad. Esto es como unos fideos, pero de agua. Cuando agarras el peso, baja y el agua se expande. Y luego deja el peso, sube. Nos mantiene, digamos, en forma. Por eso nos sostiene el colágeno, nos tiene terso el colágeno, ¿ya? Entonces vamos a tener nuestro sistema óseo está con colágeno, todo va a estar. Pero cuando existe estas fallas, entonces va a ver que no va a funcionar porque estos son tejidos de sostención del cuerpo, de sostenimiento del cuerpo. Entonces hemos visto ahí, entonces aquí ocurre el daño y por supuesto ya viene la enfermedad de los colágenos. Muy bien, entonces sumando todo, digamos, en conclusión, estamos llegando a la parte final, dice, acciones que afectan al organismo, ¿afectan a quién? A los órganos. ¿Afecta a quién? A las células. ¿Afectan a quién? A al ADN y afecta a los cromosomas. Entonces, eso es el cuerpo humano. Entonces, al ver aquí como ejemplo, esta célula ha cambiado de color, esta pues, número 1 ha cambiado su morfología. Como ven, 2, aquí ha ocurrido qué cosa. Con esta morfología dañada, aquí va a afectar qué cosa, a los nucleótidos y va a acumular los daños. Entonces, muy bien. Entonces, hemos visto someramente, hemos podido compartir qué es el acumulo de daños moleculares. Bueno, espero que esto les sirva de un material muy útil en el conocimiento del proceso de envejecimiento. Espero que este material que he resumido en forma práctica, en forma sencilla, todo lo que he resumido para que ustedes puedan tener punto de partida para ampliar sus conocimientos. Estudio de la Biblia, ampliación del estudio de la Biblia, tienen los libros escritos por el linaje de White, y para conocer más de la Biblia, tiene libro de anatomía, libro de fisiología, libro de bioquímica, libro de microbiología, libro de ingeniería, libro de trabajo de cómputo, de computación. Todo esto tiene material para entender el cuerpo humano. Y vamos al final, vamos a decir, qué grande eres mi Dios. Me dejaste siempre con la oportunidad de no envejecer. ¿Por qué razón? Porque la función genómica, si yo no me voy a la izquierda ni a la derecha, tengo la capacidad de poder revertir. Y a nivel celular también.
Qué maravilla es estudiar la Biblia. Me encanta estudiar la Biblia. Me da luz y entendimiento para saber cómo funciona este cuerpo humano. Muchísimas gracias. Pero aquí tenemos preguntas de nuestros estimados. Y dice, ¿qué papel juega la inflamación en el daño celular y cómo podemos reducirla? Si lo tomamos en forma general, porque empezamos, digamos, la inflamación empieza desde una comida inflamatoria, o sea, sus componentes son inflamatorias, desde un problema emocional que va a causar reacciones inflamatorias. Entonces, si lo resumimos todo eso, digamos, ¿no? Sería, digamos, solamente un solo, ¿no? Buena salud mental, con su buena alimentación y hacer mover este cuerpo. Gracias. Dice, ¿qué papel juegan los antioxidantes en la protección de nuestras células? Su palabra es, ya está la pregunta hecha, ¿no? Como ya dice, el rol de los, digamos, en la formación, digamos, en la formación de la glucólisis, en la formación del ciclo de Krebs, en la cadena de electrones, es importante que esté presente, digamos, todos los compuestos que el cuerpo requiere. Entonces, uno de ellos es la fuente de los cofactores no vitamínicos, que son conocidos como los antioxidantes. Entonces, ¿por qué razón? Porque en la hora en la que se va a formar una proteína, entonces ahí cumple su rol importante. Si no está presente, lamentablemente, pues va a haber un daño molecular o una lesión celular. Muchas gracias. Bien, acá nuestro querido amigo Oscar Alberto dice, doctor, ha estado circulando un video en Tenor, ¿qué producto en el cual el agua no es directa de un manantial? Las aguas hoy no tienen minerales necesarios para el organismo. ¿Qué nos dice al respecto? Pues... Si bien cierto, determinadas aguas han perdido su capacidad por el proceso de envasamiento, entonces viene la inteligencia, viene la creatividad, le echas un gota de limón, solucionaste tu problema. Muy bien, gracias. Queridos, estamos aquí en la hora de las preguntas y dice, ¿qué importancia tiene la salud mitocondrial en el bienestar celular? Importantísimo. Importantísimo, porque las mitocondrias, ya si revisamos las enfermedades mitocondriales, vamos a encontrar muchas enfermedades. Entonces, cuidar a las mitocondrias va a empezar desde el control de la glucosa. Si la glucosa está alterada o el exceso de glucosa va a hacer que el piruvato que va a ingresar a las mitocondrias va a ser, vamos a poner la palabra sencilla, va a ser lesivo o benefactor. Pero si tiene exceso de carbohidratos o exceso de glucosa, lamentablemente va a dañar. Entonces, por lo tanto, las mitocondrias en la salud de las células, importantísimo. Y la fuente de energía. Bien, nuestra querida Mariluz Linda Salazar dice, ¿cómo afectan las radiaciones electromagnéticas en el cuerpo y cómo minimizar los daños? Vivo al lado de una antena de internet. Bueno, usualmente un poco se aduce que es material, se aduce. Lamentablemente, digamos, la incidencia en el cuerpo humano es mínima. Es mínimo. En un cuerpo enfermo sí va a ser fatal. Si el cuerpo no está, digamos, ¿no?, con una alimentación saludable, con todos los 8 remedios que hemos hablado, con una salud positiva, entonces lamentablemente, pues como está dañado, cualquier radiación, no solamente de las antenas, hasta simplemente de su celular, le va a afectar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Es vivir sanamente. Y eso lo digo por experiencia. Hace muchos años atrás, aquí en Perú,
aquí, digamos, en la zona, hicieron una campaña anti-antenas. Entonces, la promotora de esta zona, era la que decía sufría esto, sufría esto, sufría esto. Me trajo los exámenes clínicos y le dije, su problema no es la antena, su problema es que usted lleva un estilo de vida depresivo y encima rico en carbohidratos, y como haces esto, produce los daños celulares y mitocondriales, entonces cualquier radiación le va a afectar. Wow. Porque el cuadro que he puesto, que la radiación es mínima. Pues. Gracias, doctor. Nacida Roque dice, para una faringitis crónica, ¿qué iniciaría su sanación? Gracias, por favor. ¿Me podrías repetir? Sí. Dice, para una faringitis crónica, ¿con qué podría iniciar su sanación? Por favor. Dejando de ser estreñido. Ahí empieza. Okay. María Martínez dice, para el reflujo, ¿qué me recomienda, doctor? El estreñimiento y la salud emocional, que mejore su salud emocional y va a corregir su estreñimiento y también sus problemas. Y es muy probable que ese reflujo también sea que su problema hepático está fallando, ¿no? O su hígado está fallando, ¿no? No hay... Gracias. Bien. Doctor, hasta acá, última pregunta para que podamos dar finalización a este seminario. Y dice, ¿cómo influye el envejecimiento en la salud celular y cómo podemos mitigar los efectos? Es al revés. ¿Cómo influye el envejecimiento de nuestras células? ¿Cómo influye el deterioro de las células para el proceso de envejecimiento? Uh-huh. Entonces, a mayor deterioro del organismo o de las células, tanto lesión celular y tanto el acumulo de las funciones de los moleculares, eso va a afectar su salud en el tiempo. O sea, lo va a cortar. Se va a envejecer antes de tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por su conocimiento, por su amor, por su cariño al poder compartir tanto conocimiento. ¿Cuál es el tema del día de mañana? Y ahora sí ahora entenderemos por qué ocurren las enfermedades no transmisibles. Queridos, imperdible. Aquí está, nos ha dado la base. Usualmente, como ejemplo, cuando alguien las preguntas nos dice, cuando alguien se enferma por decir, está mal de los pulmones, ¿cómo es el tratamiento? Dice, ya, está mal de los pulmones, toma esto, toma fármaco. Pero no ve los daños celulares que tiene. Lo primero tiene que ser se repara los tejidos para que el cuerpo sane. Es un nuevo punto de vista de medicina, lo que dice el punto bíblico. El punto bíblico dice, ¿no? Arrepiéntete. Y voy a terminar con esto, ¿no? Cosa que no escucho en muchas pacientes. Un hombre se presentó en estado grado terminal. Le habían dado de alta después de 37 radios, de 37 quimioterapias, 15 procesos de radio. Ya le dijeron, como no respondía, le dijeron, ya, pues lamentablemente, ya no hay nada que hacer. Entonces este hombre, cuando se presentó conmigo, me dice, Señor, bien merecido lo tengo esta enfermedad. Yo reconozco que he hecho mal a mi cuerpo. Bien merecido lo tengo este cáncer terminal. Yo sé que voy a vivir poco, ya escuché a los médicos, ya lo entendí. Pero bien merecido lo tengo. Entonces me dijo, este hombre sí va a sanarse rápido, porque reconocía sus principios. Pero los enfermos no vienen así, vienen valientes. ¿A mí por qué? Ese enfermo no se va a sanar. Lo primero viene el arrepentimiento. Amén. Si reconocemos nuestros errores, vendrá todo. Pero ¿qué decimos? ¿No? Al revés, voluntad del Señor, que es porque me ha llegado a mí, pero nunca reconocemos que el deterioro de las células es por nuestros actos en contra de los principios que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Uy, muy profundo, de verdad. Somos bendecidos al contar con su presencia, de verdad, queridos amigos. Es imperdible todo este seminario, así que bueno, vamos a dar
invitarlos para el día de mañana para que nos acompañen y gusta despedirnos en oración. Doctor, por favor. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te reconocemos como nuestro Padre Celestial, bueno y misericordioso, que has puesto funciones, Señor, en nuestro cuerpo, en la cual nos permites poder rejuvenecer, restaurar nuestro cuerpo. El hecho, Señor, es que no lo conocíamos. Y es por eso, Señor, te pedimos perdón, porque la ignorancia, Señor, nos ha llevado a caminos en la cual nos hemos envejecido. Gracias por darnos esta luz. Gracias, Señor, por haber puesto en los corazones de la Organización Mundial de Salud con la finalidad de que estemos en la campaña, en la década de la vejez saludable. Gracias, Señor. Y gracias por este programa. Y bendice también, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.